Donde quiera que nos esté escuchando, que la paz de Jesús, la paz de Dios sea en su corazón. Y hoy que estamos acá, en este 31 de octubre del año 2020, es un honor, un privilegio eh, dirigirme a ustedes, al pueblo cristiano de nuestro querido, nuestra querida República de Guatemala, donde quiera que llegue la señal de Radio Chimché, reciba un cordial saludo. Hoy es un día memorable, un día donde muchas iglesias cristianas celebran los 503 años de la Reforma Protestante. Lamentablemente en algunos ámbitos cristianos ni siquiera saben qué es la Reforma Protestante y por qué deberíamos nosotros interesarnos o que nos importe la Reforma Protestante. En esta hora de la mañana yo quiero tomar este espacio para hablar un poco acerca de eso, ya que en mi criterio personal es una de las cosas más importantes que pudo haber pasado, dígame bien, que pudo haber pasado a la iglesia. Quiero darles un poquito de contexto histórico. En la era apostólica, en el Hecho de los Apóstoles, miramos que el movimiento de las enseñanzas doctrinales se fundamentaban total y únicamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles del Cordero, como se les conocen a los 12, Pablo y algunos otros grandes ministros de la palabra de Dios, llegaron a predicar totalmente a Jesucristo. Pablo decía, no, cuando él ya se retiraba de Éfeso, durante todo este tiempo, de estos años que he estado aquí con ustedes, no he hablado más de otra cosa más que de Jesucristo. Eso nos da testimonio de que a través de la historia, cuando inició la iglesia, la doctrina se fundamentaba en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, en el camino, la verdad y la vida. Con el paso de los tiempos, cuando murieron los apóstoles, sembraron ese legado, y ese legado pasó a hombres que fueron seguidores de los apóstoles y obviamente tuvieron ese cuidado de mantener esa doctrina sana, y a esos se llamaron padres apostólicos en el tiempo de después de los apóstoles, que fue más o menos del siglo I al siglo IV, V, por ahí, donde estuvieron todavía los últimos, que se llamaron padres apologistas o padres, estamos hablando de Agustín de Hipona, de algunos otros grandes ministros también de la palabra de Dios, pero ya más o menos la iglesia estaba sufriendo algunos cambios porque había entrado el sincretismo más o menos en el siglo III, siglo II, por ahí, cuando Constantino, un emperador romano, dio la orden de que se unificaran las religiones del imperio, y entre ellas se unificó el cristianismo y surgió una nueva iglesia que se conoció como la Iglesia Católica Romana. De ahí empezaron a incrustarse en la fe cristiana muchas otras cosas, como por ejemplo los íconos, los ídolos, y a través de esa historia vinieron cuestiones como muchas costumbres que se fueron agregando, adoración a deidades pequeñas, como elevación de personas humanas a altares,
Entonces se volvió esto algo que ya no era fundamentado básicamente en la fe apostólica del primer siglo. Entonces, después del año 500 hasta el 1500, que fueron una época de 1000 años, el señor Justo L. González mira esta etapa como una... Justo L. González es un historiador, un gran historiador de la iglesia, juntamente con Pablo Deiros. Ellos hablan de que estos 1000 años que pasaron del 500 al 1500 se llamó como la era del oscurantismo, donde sí había una clase de religión, pero no, esa religión ya no se fundamentaba en la palabra de Dios, sino más bien en las tradiciones, en los ritos y en otras cosas que los mismos líderes religiosos estaban formando, y lo que se les ocurría pues lo metían, y se volvió un conglomerado grande de cosas que ya la Biblia no enseñaba. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es importante entender el trasfondo de lo que se conoció como la Reforma Protestante. Después del 1500, más o menos por ahí, cerca del descubrimiento de América, en Europa se dio uno de los movimientos que duró cerca de 200 años, que a ese movimiento se le llamó la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, como lo conocemos a través de la historia, marcó la vida de todas las personas, porque hubieron guerras, hubieron tantas cosas. Nosotros hemos leído en libros de historia las famosas cruzadas, que fueron hechos por los líderes que querían contrarrestar el movimiento reformador, en muchos de ellos. Entonces, el movimiento reformador dio inicio a la revisión minuciosa de todas las prácticas religiosas de la enseñanza de la iglesia romana, de la religión romana. En el movimiento reformador, hablar de reforma, decir Lutero, hablar de Lutero, es minimizar la reforma, porque antes de Lutero hubieron otros movimientos como el de Pedro Baldo, que se llamaron los valdenses, más o menos en el año 1000 por ahí. También miramos personas como John Huss, Wycliffe, todos estos hombres, Wesley, todos estos hombres fueron también reformadores, pero el 17 en el año 1517, un 31 de octubre, se enmarca el inicio de la Reforma Protestante con Martín Lutero. Ya vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto, porque tengo muy poco tiempo y yo quiero ir avanzando. El movimiento reformador dio inicio, como ya dije, a la revisión y práctica de las enseñanzas de la iglesia. Este movimiento, denominado como Reforma, se expandió durante 200 años y cruzó el océano, llegó a Norteamérica y llegó a África y llegó a todas las partes del mundo conocido. Los teólogos de la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, Menno Simons, John Knox, todos estos grandes hombres cuestionaron, en primer lugar, y reformaron el pensamiento religioso de la época acerca de la salvación. Todos ellos, hombres de Dios, empezaron a entender que la Biblia se debería de interpretar de la manera correcta, y que en esta cuestión de la salvación Dios ya había dejado y había establecido parámetros específicos a los cuales
retornaron. Entonces, ellos reformaron el pensamiento acerca de la salvación, y obviamente eso trajo consigo algunos cismas religiosos y rupturas, y desencadenó este movimiento que nosotros hoy miramos como dos corrientes religiosas, una que se conoce como el movimiento evangélico y el otro como el movimiento católico. Pero estas cuestiones reformaron el pensamiento y obviamente trajo una reversión a la interpretación de las escrituras. Se volvió a las escrituras y obviamente se revisó cada una de las interpretaciones, pero todo relacionado al plan de salvación. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir ese nuevo entendimiento teológico con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Esto dio origen a 5 frases famosas que los cristianos protestantes tenemos, que tal vez muchas veces hoy ni siquiera se le da importancia, porque aún en el ámbito cristiano, pues esto ha pasado a una segunda, no es la prioridad, darle prioridad a esto, sino que ahora se están volviendo a otras cosas, como una teología más liberal, una teología que tal vez ni siquiera está basada en las Santas Escrituras, sino simplemente en las cosas que también ellos creen que son importantes. Pero estas 5 frases famosas se resumen toda la teología reformadora o la teología protestante. Dice 5 frases, dice: sola escritura, solo Christus, sola gracia, sola fide, soli Deo gloria. ¿Qué quiere decir esto? Las 5 solas de la reforma protestante: sola escritura o solamente la palabra de Dios. Quiere decir que la Biblia es la única regla de fe y conducta para los protestantes evangélicos. La Biblia es la autoridad, la Biblia es suficiente, no necesitamos otro libro más, catecismo o otro evangelio u otra interpretación u otra revelación. La palabra de Dios es suficiente, es inerrante, es clara y es necesaria. Sola fe tiene que ver con la cuestión de que la justificación del ser humano, o en otras palabras, que el hombre, que Dios perdone al hombre sus pecados y que quede en una buena situación legal delante de él, solamente se logra a través de la fe de Cristo. Ese es sola fide o sola fe. Sola gracia, se declara que la salvación es solo por medio de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. La salvación es solo por la gracia de Dios, es decir, es un regalo divino a través de que una persona crea el sacrificio y la obra de Jesús. Solo Jesucristo, solo Cristo. ¿Qué quisieron decir los reformadores cuando dijeron solo Cristo? Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay otro medio no hay otra forma de salvarse sino solamente a través de Jesucristo. Mientras que otras religiones enseñan que pueden haber corredentoras, corredentores, la Biblia enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esto es una de los cuarto punto que ya les dije. Y la última es solo a Dios la gloria. En la salvación no hay ninguna, ni siquiera la iglesia tiene esa autoridad de salvar al hombre, sino solo Dios. Y por eso la salvación es de Dios, y
a Él solo se le debe la gloria, la honra y la gloria. Las 5 solas, queridos hermanos, en esta mañana representan el corazón mismo de la teología de la Reforma y por ende debería de representar el corazón mismo de la teología de las iglesias evangélicas en estos últimos tiempos. Las 5 solas de la Reforma Protestante son un resumen de las verdades fundamentales, no de la Reforma, no de Lutero, no de Calvino, de John Knox, no, del Evangelio. Son una regresión a la doctrina, a la sana doctrina que Pablo, Pedro, los apóstoles mismos fueron los que lo establecieron, y estos 5 solas que estamos viendo ahorita en esta mañana no son negociables. No podemos decir nosotros esto va a cambiar. No, en el pensamiento de los reformadores estaba ese pensamiento que Dios puso a través de su Espíritu Santo a Pablo, a Pedro, a Juan y a todos esos apóstoles que fueron utilizados por parte de Dios para que nos dejaran el legado de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento. La salud y la fortaleza, hermanos, les quiero hablar en esta hora de la mañana. La salud y la fortaleza de una iglesia depende de estas verdades si las sustentamos. Dice la palabra de Dios, Pablo dice que la iglesia debe de ser la columna y el baluarte de la verdad, defensora de la verdad. Si nosotros en nuestras congregaciones mantenemos estas 5 solas también, entonces estamos acercándonos a ser una iglesia como la del principio, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del libro de los Hechos. La salud y la fortaleza de una iglesia cristiana depende de estas verdades que las puedan sustentar. Toda iglesia bíblica cristiana necesita no solo abrazar estos principios reformadores, sino también proclamarlos de una manera que se garantice de que estos sean pasados de generación en generación. Lástima, estamos viviendo tiempos donde hemos dejado la Biblia, pero es momento de retomarla y enseñarle la Biblia a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos a la próxima generación sepan de que hubo un movimiento hace 500 años, 503 años, donde se enmarcó las cuestiones de la Reforma y que muchos de ellos dieron su vida. Si nosotros habláramos de Wycliffe, de Juan Hus, personas de Wesley que fueron sacrificados por mantener regresar a estos principios teológicos bíblicos. No fue fácil, pero que hoy nosotros gocemos de una libertad religiosa, es necesario que nosotros también sustentemos esta verdad, porque conformamos la iglesia del Señor. Muchas iglesias han dejado estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia, olvidándose poco a poco lo que costó la vida de muchos que tomaron el Evangelio en serio y definieron a punto del derramamiento de su vida. Entonces, las iglesias en los últimos 200 años a poco han ido olvidando la historia detrás del movimiento reformador, desarrollando así poco a poco una teología liberal, o hasta podríamos decir una teología secular. Cada quien cree algo acerca de la Biblia, pero es importante entrar una vez más a esa Biblia, a interpretarla como Dios quiere que nosotros la interpretamos, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos dé el conocimiento de esa bendita palabra, porque esa palabra es la que nos da vida, la que nos puede llevar a la vida eterna, la que nos capacita y nos da siempre esa luz para poder caminar
en este mundo de oscuridad. Que el mismo Dios que levantó a Lutero, a Juan Calvino, a Knox, a todos estos hombres de Dios de la Reforma, que vuelva a hacer eso en nuestros días, que levante líderes que promuevan estos 5 principios de la Reforma Protestante y estos 5 principios que vienen desde el libro de los Hechos y que transformaron la iglesia del Señor y que transformaron también la sociedad hace 500 años. La iglesia, la sociedad en Europa y Estados Unidos. Imagínense, Estados Unidos está sentado sobre las bases de la Reforma Protestante. Lamentablemente Estados Unidos está pasando sus peores momentos ahora, donde han dejado ya casi todo lo que es de Dios, pero puede ser que Dios pueda dar un avivamiento si ellos vuelven a los principios de la Reforma. En la sola Escritura, en el pensamiento reformador, la Biblia es la palabra de Dios y eso lo declaramos todos nosotros, y aquí en Radio Xinché lo declaramos así también. Todos los ministros que pasan aquí y toman parte de esta radio tienen eso en la mente, de que la palabra de Dios es la autoridad y la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por consiguiente, la palabra de Dios es la fuente de autoridad y es nuestra única fuente de autoridad. Respetamos los líderes de las denominaciones que hayan, pero sobre todo líder, toda autoridad eclesial, tiene que estar la palabra de Dios, porque esa es la fuente de la autoridad de los cristianos evangélicos. Entonces, y que debe de ser accesible para todos. Hace 500 años la Biblia era limitada, estaba restringida solo a un grupo de personas y decían que que todos los seres humanos no tenían la capacidad de entender la Biblia y por eso, por ende, necesitaban a alguien llamado como el magisterio de la iglesia para poder dar una interpretación. Pero la palabra de Dios es accesible para todo. En el pensamiento reformador, una de las cosas que se logró es que la Biblia llegara a todas las personas, y llegó. Tenemos nosotros versiones como la de la Reina Valera 60, que es la más utilizada en el ámbito cristiano evangélico, pero esa primera Biblia en 1569 fue la primera traducción de la Biblia al español, que se conoció como la Biblia del Oso, una Biblia que fue hecho por un monje también español, Casiodoro de Reina, creo que se llamaba este hombre, en 1569. La Reforma estuvo en el 517, 50 años después, ya teníamos nosotros una versión en español. Habían otras, pero esta era la que se enmarcaba como la Biblia protestante. Por eso hasta el día de hoy nosotros tenemos una Biblia que se llama Reina Valera 60, pero eso costó el movimiento reformador, porque ya los reformadores decían, no, la Biblia debe de ser para todos y debe de tener claridad. Por eso fueron traduciéndose a los idiomas, y gracias a Dios hoy tenemos Biblias en diferentes idiomas, hasta en los idiomas maternos de nuestra querida Guatemala, hay en cachiquel, en quiché y todo, y debemos de apreciar esa palabra de Dios que ha llegado con nosotros, porque si no, hace 500 años no había palabra. Había restricción, pero con la sola escritura del movimiento reformador, la palabra llegó a todas las personas. Queremos decirte también que en el pensamiento reformador, ellos declararon que la Biblia no necesita una interpretación fuera de ella, porque en ese tiempo había muchas enseñanzas tradicionales, pero que no iban acorde a la Biblia, pero ellos decían que era lo que la Biblia decía. Entonces, la Biblia puede ser interpretada fielmente por sí misma y no necesitamos de la tradición apostólica de la Iglesia Católica
ni de alguna otra doctrina, de alguna otra religión, sino simplemente pedirle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu para poderla interpretar correctamente, porque Dios ha dejado su palabra para todos. Siguiente. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Eso es lo que nosotros declaramos en esta mañana. En esta mañana nosotros declaramos que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nosotros vamos a regirnos mediante la palabra de Dios en asuntos de fe, de salvación y de todo lo que concierne al plan de redención de Dios, y por ende también de una vida de piedad, una vida práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por ejemplo, si nos dicen, mire, fíjese que tienes que creer en santo no sé quién para poder salvarte, pero la Biblia no lo dice, entonces eso está en contra de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10, dice Pablo de esta manera: estoy tan maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado de aquel que os llamó por su gracia para irse a practicar un evangelio diferente. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que les inquietan la mente y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, este sea un maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, que sea maldito. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O busco complacer a los hombres? Si yo complaciera a hombres, no sería un ministro de Dios. Pablo a los Gálatas en su capítulo 1, versos 6 al 10. Ya en el tiempo de Pablo, ya habían personas que querían meter algo más al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo dice claramente que el evangelio es de Dios y que no hay que ponerle ni quitarle nada a la bendita palabra de Dios. Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, todos lo saben: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Estamos hablando de la sola escritura. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos declaramos que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para refutar el error, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios merece nuestro respeto y merece que nosotros la obedezcamos. En el pensamiento reformador, solo Cristo, uno de los 5 principios, resume la enseñanza de que la salvación es a través y únicamente en Cristo. Que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otra forma de salvación. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino que otros quieran establecer para poder llegar a Dios. Proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte.
Pedro dijo en su discurso en el libro de los Hechos, versículo 12 del capítulo 4, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6, uno de los versículos que la religión no lo quiere escuchar para nada, dice: Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hebreos capítulo 2, versos 16 y 17 dice: porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que respecta a Dios, se refiere para expiar los pecados del pueblo. Muy bien. Entonces, eso nos está hablando de solo Cristo. No hay otra forma. La Biblia no expresa que haya o existan corredentores o corredentoras. Simplemente nos habla del camino, no un camino. Nos habla de la persona de Jesús como lo que Dios estableció para que nosotros alcanzáramos la salvación por medio de él. Sola gracia, tercer principio de la Reforma Protestante, nos habla. Esta es una doctrina que surge también, o un principio que surge en el movimiento reformador, y sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, gracia es el favor inmerecido que nosotros hayamos o que quisiéramos hacer algo para merecerlo. No se puede. No es como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Sola gracia establece que la salvación es un regalo de Dios, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado por los méritos de Jesús, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. La gracia de Dios es un favor inmerecido, todo bien que hemos recibido de parte de Dios hacia nosotros, que hemos sido destituidos de su gloria. Sola gracia. Dice acá, Efesios capítulo 2, 4 al 9, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Cristo. Porque por gracia, oigan esto, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es el don de Dios, para que nadie se gloríe. Eso es lo que establecieron el movimiento reformador, y hasta el día de hoy en el pensamiento cristiano evangélico está, de que la salvación es por gracia. Nosotros no tenemos que pagar ni un solo centavo para merecer esa salvación, como algunos hace 500 años lo habían establecido de esa manera. Cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, eso era lo que estaba pasando. Metzel, no sé cómo era el apellido de que estaba encargado de recolectar todas las limosnas, porque se estaba construyendo esa gran catedral que ahora está en Roma. Entonces necesitaban el dinero, entonces establecieron dar unas hojitas donde estaba la firma del Papa, donde decía de que no importaba cómo vivían, pero que si compraban ese título,
Ellos podían hacer lo que querían, pero tenían la salvación de parte de Dios porque el Papa lo había firmado. Entonces, en realidad eso era algo que se le llamó como una carta de indulgencia, y eso fue lo que hizo explotar en el pensamiento de Martín Lutero, porque ni siquiera la iglesia tiene esa potestad de decir, bueno, te voy a salvar, sino solamente Dios, a través de su gracia, a través de la persona de Jesús, es quien salva. Por eso es que todavía hay muchos en el pensamiento de muchos hoy, dicen, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos los que salvamos, nosotros, si fuera de nosotros no es así. La palabra de Dios establece que las personas que tienen a Cristo Jesús y han creído en el sacrificio, en la obra vicaria de Cristo, tienen el acceso a la salvación, pero eso no lo concede ni ninguna denominación cristiana evangélica, ni las iglesias establecidas, ni la religión, como se conoce ahorita, la religión oficial, sino simplemente se recibe por la gracia de Dios. Es algo que debemos de entender y que quede en nuestro corazón. Tengo 10 minutos todavía, necesito hablar acerca de la sola fe. Sola fe. Esta históricamente es conocida como la doctrina de la justificación por la fe sola. Surge una vez más este principio en el movimiento reformador, y esta es la que distingue las iglesias protestantes de otras corrientes religiosas como el catolicismo o el cristianismo ortodoxo. La sola fe afirma que el perdón de Dios para todas las personas pecadoras se concede y se recibe a través de la fe sola, con exclusión de todas las obras que pueda hacer. El movimiento reformador, el protestantismo, ha mantenido que la justificación, ¿sí?, que la justificación viene solo a través de la fe en Jesucristo. Hay muchas cosas que podemos decir. Podemos hablar de la Contrarreforma, de ese concilio que después de que hubo el movimiento reformador, empezaron a decir muchas cosas todavía en el movimiento religioso, pero no nos interesa eso. Nos interesa dejar en el corazón de nuestros hermanos cristianos que nos están escuchando hoy en esta mañana, dejarles y decirles que solamente a través de la fe podemos ser salvos. La salvación, la sola fe, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Esa es la forma para poder salvarse. Si hay otra forma, pues está fuera de lo que nosotros como cristianos lo sabemos o lo que la Biblia establece. Si dicen alguna otra forma de salvación, pues eso es lo que nos hace diferente de otras corrientes religiosas, porque el cristiano evangélico reconoce que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, aquel que fue constituido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, excluyendo la posibilidad de que todas nuestras obras puedan contribuir. En algún pensamiento popular todavía creen que por hacer una penitencia, por hacer algunas cuestiones, algunos rituales después de muerto, puedan llegar a tener la salvación. Nosotros no lo creemos así, porque aquella persona que muere en Cristo no necesita más obras, sino simplemente hubo alguien que murió por él. Pero si una persona que muere sin Cristo, aunque se haga todo lo que se haga, no está en esa facultad de poder decidir otra persona por aquella persona que ya murió. Entonces, eso es lo que muestra la sola fe. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es el regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe.
Oiga eso. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:28 dice, sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Seguimos un momento más. El último punto es soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Enseña en este principio reformador, enseña y establece que toda la gloria en el plan de redención, en el plan de salvación, es solo para Dios. No hay iglesia que pueda quedarse con la gloria del Señor, nada, sino que en el plan de salvación todo es para la honra y la gloria de Dios, ya que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y su acción. No solo el don de la redención, todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención, creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. El propósito de la salvación que recibimos, hermanos, es glorificar a Dios, poner manifiesto sus excelencias y su virtud de su carácter. Dios decidió salvarnos para su gloria. Él quiso salvarnos para que nosotros veamos su excelentísima gracia, sus excelentísimas virtudes, sus excelentísimas prerrogativas, características, que Él es bueno y solo a Él la gloria. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 6 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las virtudes, las proezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te llamó el Señor? Para que proclames su gloria, varón, hermana, joven, jovencita, en esta mañana. Quiero decirte entonces, eso es un pequeño resumen de lo que miramos acerca de la Reforma Protestante. Hoy es un día importante. Hoy no es noche de brujas, le cuento, no. Hoy es el día, hace 503 años, donde muchos hombres iniciaron una vez más lo que nosotros conocemos, un retorno a las Escrituras. No perdamos eso, mis queridos hermanos, amigos, en esta mañana. Proclamemos estos 5 principios de la Reforma Protestante, porque esto es lo que nos hace volver a la verdadera fe en Cristo Jesús. Podemos tener muchas cosas en la iglesia, en la casa, muchas cosas, pero si nos faltan estos principios de la Reforma Protestante, yo creo que nos estamos volviendo una vez más a la religiosidad de la cual el Señor nos sacó hace 500 años. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Y este ha sido una edición especial del programa Dios habla hoy aquí